exhortos y exequatur, porque siempre hay mucho interés, los casos de restitución siempre tienen mucha vitrina en los medios, así que bueno, yo lo que les voy a ofrecer es mi expertise, es decir, yo me dedico, mi especialidad es la restitución internacional de niños y niñas, y he logrado, después de mucho esfuerzo, un cambio jurisprudencial. ¿Mm? Eh, Porque bueno, los casos de restitución internacional no son fáciles, para nada. Eh, Hay quizás una posición de parte de los jueces demasiado gramatical y literal del Convenio de la Haya, y creo que esto no ayuda, especialmente cuando hay casos en los que está implicada la perspectiva de género. ¿Mm? Pero bueno, yo les puedo dar tips de un lado y del otro, es decir, si ustedes promueven el proceso de restitución por parte actora o requerente, o si están en la defensa. Yo traje un PowerPoint, así que ahora lo voy a poner. Lo que me gustaría comentarles es que hay un cambio de fenómeno, y es que la sustracción de un niño allá por la década del 80 o incluso década del 90 era cometido en un 90%, 80, 90%, por el padre de los niños. ¿Sí? Que en general era una persona que tenía medios económicos muy importantes y que, haciendo uso de esos medios económicos, sustraía a los niños en desmedro del derecho de custodia de la mamá. Entonces, tratando de combatir este fenómeno, nacieron los convenios de restitución internacional. ¿Sí? Yo quiero que sepan que hoy, a partir de la década del 2000, ese fenómeno cambió sustancialmente, y estamos hablando que en un 80% la principal sustractora es la mamá. ¿Mm? Es quien se lleva a los chicos. Ya no hay esa desproporción económica importante en el matrimonio o en la pareja, sino que en general ambos son profesionales y tienen suficientes medios económicos, pero en esa cantidad de casos, el argumento principal es que se ha sufrido violencia de género. Entonces, violencia de género. Y ahí viene la consideración de toda esta problemática que no fue prevista originariamente en los convenios de restitución. Bueno, si les parece, entonces, habiendo hecho esta introducción, voy a colocar el PowerPoint. Voy a hacerlo práctico, y me gusta más que nada un diálogo, no un monólogo de mi parte, así que cosas que me quieran preguntar, a su disposición. Bueno, esperen que vamos a pasar el PowerPoint. Yo siempre tengo, a ver, ahí. Bueno. Cami, Sí, no sé cómo, por lo menos, ahí está. Bueno, ahí está. bárbaro. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la noción de restitución. Lo primero que me gustaría comentarles es que la restitución internacional es un proceso de carácter civil o de familia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, civil en el ámbito nacional, pero con competencia en familia, y eso distingue al proceso de restitución de otros dos procesos que se le parecen y que tienen otros nombres, como la sustracción parental y el tráfico internacional de niños. Tanto la sustracción parental como el tráfico internacional son procesos penales que persiguen con algún tipo de pena a quien hubiere cometido el ilícito. En el caso de la sustracción, el ilícito se configura cuando una persona que tiene vínculo parental o legal con el niño lo traslada ilícitamente o lo retiene indebidamente en otro estado. Ese traslado ilícito tiene la particularidad que se comete en violación de la responsabilidad parental, que en el derecho argentino establece que ambos progenitores tienen que dar el consentimiento. No es así en la mayor parte de los países de Europa, ya que el progenitor
o progenitora que tiene el cuidado personal puede decidir que el niño o niña salga del país, pero no así en Argentina. Bueno, entonces el traslado se configura cuando el niño sale sin la debida autorización de alguno de los progenitores. ¿Esto sucede? Sí, más seguido de lo que uno piensa. ¿Y por qué más seguido de lo que uno piensa? Porque tenemos una frontera muy porosa, muy extensa. En general, los niños o niñas salen del país a través de lanchas o barcos vía Uruguay, en la triple frontera. Ahora está un poquito subido bastante, en realidad, el nivel del río, pero hace unos meses estaba muy bajo y incluso pasaban caminando, vía Chile también, a través de los pasos fronterizos. Y en menor medida, los niños son trasladados ilícitamente vía aeropuerto utilizando documentación apócrifa, es decir, autorizaciones falsas. Estos son los menores casos, pero también hay. Y la retención indebida se produce cuando el niño o niña salió con la debida autorización, ya sea notarial o judicial, pero no regresa vencido el plazo de otorgamiento de la misma. Y esto es muy importante porque en general es práctica hacer una autorización para abaratar costos, ¿eh? Una autorización notarial hasta que el niño tenga 18 años de edad, a cualquier parte del mundo y sin límite temporal. Frente a una autorización tan amplia, es muy difícil si hubiera una retención, es decir, si se hubiera pactado con el otro progenitor que el niño va a estar en Estados Unidos un mes de vacaciones. Bueno, es muy difícil demostrar ese plazo si la autorización era sin límite de tiempo y en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, yo siempre aconsejo no hacer este tipo de autorizaciones, en lo posible utilizar el sistema de la autorización judicial ante el juez de paz, que no otorga autorizaciones de este tipo. ¿Sí? Las notariales suelen ser así tan amplias, cuando uno lo pide de ese modo, pero la de los jueces de paz no, piden destino, personas responsables a cargo en el extranjero, plazo, domicilio en el cual va a estar alojado, es decir, un montón de especificaciones para justamente que en el caso de que el niño no retorne, se configure, se pueda configurar y se pueda demostrar fácilmente la retención indebida. Entonces, estas dos situaciones fácticas son las que generan un ilícito penal de sustracción. En cambio, en el tráfico internacional de niños, este traslado ilícito o retención indebida la realiza un tercero o grupo de terceros. ¿Sí? Puede ser perfectamente una asociación ilícita, es decir, personas que no tienen ni vínculo legal ni parental con el niño. Y otro elemento sustancial del tráfico de niños es que se produce la finalidad ilícita, es decir, ya sea para prostitución, ese traslado o retención indebida, se produce para prostitución infantil, trabajo esclavo o incluso tráfico de órganos. En la República Argentina, debido al caso Loan, el Instituto del Tráfico Internacional de Niños otra vez salió a la luz y eso es muy bueno, es decir, es desastroso por la situación de Loan, pero es bueno que la sociedad tome cuenta de que existe el tráfico en Argentina. No solo hay una ruta internacional de la Argentina hacia países de Europa, es decir, está demostrado que los países de Latinoamérica participan de esta ruta internacional otorgando niños, es decir, como continente proveedor y son destinados a Europa, pero también hay una ruta interna de tráfico de provincias empobrecidas hacia Capital Federal especialmente, es decir, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, nosotros tenemos penado, está tipificado en nuestro Código Penal el delito del tráfico internacional de niños con penas muy gravosas. Este ilícito penal
fue incorporado gracias a la lucha de Susana Trimarco debido a la desaparición de su hija Marita Verón. Ella en su momento luchó por la incorporación del tipo penal de la trata de personas y aprovechándose esta movida también se incorporó el tipo penal del tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes. No es que antes de la existencia de este tipo penal no se persiguiera este tipo de ilícitos, sí se perseguía, pero a través de otros delitos, el estupro, el abuso deshonesto, el secuestro, etcétera, etcétera. Pero no llegaba a la sumatoria de penas apenas tan gravosas como el ilícito actual. Y en cuanto a la sustracción parental, que como les dije es otro ilícito, no está consagrado en nuestro Código Penal. Hay varios proyectos, es decir, se han presentado varios proyectos, lo que tenemos son privación de contacto, por ejemplo, eh, pero no el ilícito de sustracción parental. Y no sé, yo tengo una visión bastante controvertida sobre la sustracción parental, que sí existe en Estados Unidos, sí existe en países de Europa, no acá en Argentina, porque yo creo que efectuado una denuncia de sustracción parental, la situación se complica, la situación familiar se complica, y los peores casos de restitución que he tenido, de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta charla, es, es porque hubo algún tipo de denuncia de sustracción. Entonces, al momento en que la madre tenía que viajar con su hijo y acompañarlo al estado en el que tenía su residencia habitual, no podía hacerlo porque había sido denunciada penalmente por sustracción y se encontraba sobre su cabeza un pedido de captura, incluso aviso a Interpol y pedido de extradición. Entonces, lo que se terminaba produciendo es que se cortaba la relación entre el progenitor o progenitora que se lo había llevado, y esa tampoco es la solución. ¿Sí? Supongamos estuvo mal la conducta, supongamos que está demostrado que hubo traslado ilícito o retención indebida. Bueno, la solución tampoco es te saco al chico, no lo ves nunca más. Entonces, a mí me parece que el delito de sustracción parental nos lleva a esto, a cortar el vínculo con el otro progenitor o con la otra progenitora, y por eso yo estoy en contra de consagrar este ilícito en nuestro Código Penal. Pero bueno, hay distintas voces, por supuesto, al respecto. Bueno, me gustaría ahora pasar al segundo puntito de la filmina, que es el pronto reintegro. Entonces sabemos que es un proceso de carácter civil cuyo principal objeto es el pronto reintegro del niño. ¿Mm? ¿Qué significa pronto reintegro? Y ahí necesariamente tenemos que referirnos a las convenciones. Y para eso, a ver si, muy bien. Para eso voy a pasar un segundo a la filmina, luego vuelvo a la primera. ¿Cuáles son las convenciones? Tenemos por un lado el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Tenemos, nosotros los internacionalistas hablamos de la CIDIP. La CIDIP es la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, la número 4, que fue suscripta en Montevideo en 1989 sobre restitución internacional. Y tenemos también, debido a la cantidad de casos que se daban, un convenio bilateral entre Argentina y Uruguay sobre protección internacional de menores. Bueno, sepan que este convenio bilateral cayó en desuso debido a la cláusula de compatibilidad que tiene la CIDIP, que establece prevalencia de aplicación por temporalidad y por también prácticas más favorables, que es la CIDIP 4. Entonces, cuando el caso nos vincula a países de Latinoamérica, utilizamos la CIDIP, salvo Chile, porque Chile no es ratificante de la CIDIP 4. En cambio, con países de Europa, Estados Unidos o incluso Chile, bueno, ahí vamos a utilizar el convenio de La Haya de 1980. Entonces, nos vamos moviendo en estos dos convenios. ¿Hay otros convenios sobre restitución? Sí, pero no han sido ratificados por la República Argentina, por lo tanto, son los que podemos usar.
si el contacto si el caso, perdón, tiene contacto con la República Argentina. Bueno, estábamos hablando del pronto reintegro. Tanto el convenio de la Haya como la CIDIP 4 consideran que la restitución debe darse en un plazo máximo de 6 semanas. Y yo cuando menciono este plazo, todos dicen, wow, 6 semanas, que es un mes y medio, ¿no? Más o menos, un poquito más de un mes y medio. Bueno, sepan que esto no se cumple para nada. Si yo les tuviera que dar un promedio de la extensión de los plazos del proceso de restitución, y yo diría un año, entre un año y 2 años. ¿Y por qué? Bueno, porque cada parte opone sus defensas, cada parte plantea sus recursos, tiene sus argumentos, los convenios así lo permiten. Y también no podemos olvidarnos que el proceso de restitución suele ser considerado en el Poder Judicial como un proceso extraordinario. ¿Mm? En general, tramitan juicios, bueno, los que ustedes conocen, perimetrales, situaciones de violencia, cuidados, y no hay tantas restituciones. Ojo que cada vez hay más, y eso tiene que ver con la migración, tiene que ver con el desplazamiento internacional de las personas. Pero, bueno, son los casos menores los de restitución. Entonces, no hay mucho conocimiento en los juzgados para la tramitación, y eso puede ser que ralentice las resoluciones judiciales. Entonces, por un lado, las partes oponen sus defensas, pero también el juzgado a veces genera retardo en la tramitación de los procesos. Miren, yo les cuento, tuve la desgracia de intervenir en el proceso de restitución más largo en Argentina, que fue el caso Reyes. Reyes con Francesconi, es un caso ya finalizado y por eso puedo decir los apellidos de las partes, ¿sí? Bueno, ese caso Reyes con Francesconi duró 8 años de tramitación. Fíjense, plazo máximo 6 semanas, 8 años. ¿Mm? Terrible. Ese caso que lo vamos a trabajar es la demostración de lo que no debe suceder. Y de hecho, acá lo voy a mencionar al doctor Misraji. A mí me gusta recomendar bibliografías sobre restitución. En general, si ustedes quieren leer un buen libro sobre restitución internacional, el libro del doctor Misraji es de editorial Astrea, hasta que esté el mío, porque estoy escribiendo un libro sobre restitución, sobre toda mi experiencia. Bueno, el doctor Misraji dice que si no se cumple con el plazo, ya está. Debería desistirse de la restitución, porque va a ser peor, le vamos a generar un doble daño al niño. El daño que ya se le generó cuando me lo llevé sin la debida autorización y el daño que le voy a generar ahora, ordenando un reintegro después de haber pasado 2, 3, 4, 8 años de tramitación de un proceso. Porque el chico no es que está colgado de una palmera durante ese tiempo, el chico va a un nuevo colegio, genera amistades, nuevos vínculos. Entonces, imagínense cómo lo va a tomar después de 5 años de tramitación, diciendo, no, vos tenés que volver a Estados Unidos, por dar un ejemplo. Y lo puede tomar muy mal. Como de hecho pasó en el caso Reyes, cuando al nene se le explica, llegó a la República Argentina con 4 meses de vida. ¿Sí? 8 años tenía cuando se le explica que tiene que subirse un avión acompañado de personal del FBI, sin su madre, porque su madre tenía una orden de captura, porque había sido denunciada por sustracción. Bueno, cuando se le comenta esa decisión, el chico se tira sobre una estufa y se quema a mitad de cuerpo. Termina internado en un neuropsiquiátrico. Yo recuerdo cuando lo iba a visitar a un neuropsiquiátrico. No saben también lo dificultoso que fue conseguir un neuropsiquiátrico que alojara a un niño de esa edad. ¿Sí? Todo fue un problema, porque necesitaba de médicos especialistas y en un lugar que permitiera el alojamiento de un niño de esas características. Bueno, hoy Alex tiene 16 años.
ya quedó fuera del convenio. Esto también es importante explicar. Los convenios de restitución internacional se aplican hasta la edad de los 16 años del niño o niña. Es decir, que una vez que el niño o niña cumple 16 años, automáticamente caduca la aplicación del procedimiento. Entonces, Alex hace meses que está tranquilo de que no va a sonar el teléfono, porque hasta esa edad podía suceder. Es decir, yo logré que se suspenda el procedimiento gracias a una medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Porque la justicia argentina seguía insistiendo con el reintegro después de haber pasado tanto tiempo, entonces logré parar el proceso hasta que cumplió 16 años, ¿no? Y ya puedo decir claramente que ahí cumplimos la misión. ¿Mm? Pero bueno, hay casos desgraciados que no terminaron bien como el de Alex. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar como operadores jurídicos. Bueno, voy a volver a la filmina anterior, entonces pronto reintegro, ya sabemos lo que significa. El tercer punto de la definición y muy importante del proceso es la noción de residencia habitual. Porque lo ha discutido la jurisprudencia, nuestra Corte Suprema de Justicia ha interpretado y reinterpretado esta noción. ¿Y por qué es motivo de interpretación? Porque no está definida ni en el Convenio de la Haya de 1980, ni en la CIDIP 4. No hay ningún artículo del que se desprenda lo que es la residencia habitual, aunque sí hay mucha doctrina. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que la residencia habitual es el centro de vida del niño. ¿Mm? Hay un convenio que sí tiene una definición, que es el bilateral con Uruguay, que como les dije cayó en desuso. Entonces, ¿qué hace la doctrina? Toma la definición, usa esa definición. Allí se dice que la residencia habitual de un niño es el centro de vida del niño. ¿Y qué es el centro de vida del niño? ¿Dónde va al colegio? ¿Dónde efectivamente duerme? ¿Dónde practica deportes? ¿Dónde genera vínculos afectivos? Nuestra Corte Suprema, en el caso, este es un caso bastante reciente en el que intervine, el caso Vicen, con B corta. Yo después les voy a pasar estos fallos para que ustedes lo tengan, porque son leading case. Han marcado un antes y un después. En el caso Vicen contra Sarraute, también lo menciono porque está terminado. En el año 2021, por eso digo que es reciente, nuestra Corte Suprema reinterpretó lo que se considera la residencia habitual y dijo que la residencia habitual de un niño debe reunir dos características esenciales. La primera es la permanencia y la segunda es la estabilidad. ¿Qué dijo con respecto a la permanencia? Permanencia es una cualidad basada en cantidad. Entonces, se considera que un niño configura residencia habitual porque pasó mucho tiempo allí, más tiempo allí. Y para ver esa discusión, me gustaría hablar del caso Vicen. El caso Vicen, la nena nació en Argentina, es decir, el embarazo fue en Argentina y nació acá y acá vivió los primeros 2 años de su vida. Cuando cumple 2 años, los papás, el papá francés, la mamá argentina, en realidad chilena, pero con residencia permanente en Argentina, deciden viajar a Francia para presentarle a la nena a toda la parentela francesa. Llegan a Francia y están 2 meses viajando y presentándole a la nena. Pero en ese interín el papá de la nena dice, no volvemos a Francia, no volvemos a Argentina, nos vamos a quedar acá, porque Argentina es un desastre y en Francia nuestra hija va a tener futuro. Y le hace suscribir a la mamá una solicitud de subsidio por ser padres primerizos que la Unión Europea da y Francia da, ¿sí? Reconociendo que la intención parental, el consenso parental de ambos progenitores era fijar el centro de vida de la niña y su residencia habitual en Francia. Bueno, entonces
Acá se plantea la discusión con este caso. ¿Dónde tenía la nena la residencia habitual? La tenía donde los padres decidieron que la tuviera, si consideramos esta noción de consenso parental, es decir, ambos progenitores en apariencia se habían puesto de acuerdo en que iban a vivir en Francia, o es una cuestión de cantidad. ¿Cuánto tiempo estuvo en Francia y cuánto tiempo estuvo en Argentina? Yo les dije, transcurrió el embarazo y los primeros 2 años de vida. ¿En Francia cuánto estuvo? 2 meses. Si nosotros prestamos atención a esta interpretación que hace la Corte, habla de permanencia, mayor cantidad de tiempo en un lugar. Por lo tanto, esta mayor cantidad de tiempo en un lugar me lleva a considerar que la residencia habitual de la nena es en Argentina. ¿Sí? Segundo elemento, el elemento de la estabilidad. La estabilidad alude ya no a una condición cuantitativa, sino a una condición cualitativa, es decir, a una calidad. ¿Y cuál es esa calidad? La estabilidad especialmente está dirigida al ánimo, a la intención, a los vínculos que ese niño genera con el entorno. Entonces, no solo tenemos que considerar el tiempo que estuvo, sino si en ese tiempo, perdón, fue feliz, pudo lograr afectos, pudo lograr vínculos con ese entorno. Porque yo puedo estar mucho tiempo en un lugar y ser un desgraciado, me refiero a estoy deprimido, necesito tratamiento, no logro hacer amistades. Entonces, deben darse los dos condicionantes. Si se da uno y no el otro, no hay residencia habitual. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Corte en este caso? ¿Sí? Llega a la conclusión de que esta estabilidad también había estado en Argentina, porque la nena no empezó un jardín, no generó vínculos afectivos con un entorno, se la pasó viajando de un lugar a otro, viendo parientes, entonces no pudo generar en su psiquis esta noción de hogar que es tan importante para considerar la estabilidad. ¿Mm? Pero bueno, parece sencillo, pero no es tan sencillo la determinación de la residencia habitual. Para nada sencillo. Es la principal discusión que se da en el proceso de restitución. Por ejemplo, en el caso Reyes, volviendo a Reyes. En el caso Reyes, el nene vino con 4 meses de edad. Yo pregunto, esos 4 meses viviendo en Estados Unidos, más el embarazo, ¿fueron suficientes para que el niño adquiriera su residencia habitual? Yo siempre me lo pregunté. Y la realidad es que para mí no, porque el caso Reyes es anterior a Vicen. Por eso digo que Vicen para mí es un halo de luz en nuestra Corte Suprema de Justicia, porque nos da muchos argumentos a los abogados para discutir el tema de la residencia habitual. Si yo aplicara la doctrina Vicen en el caso Reyes, y yo estoy segura que voy a decir que el niño no logró configurar residencia habitual en Estados Unidos, porque no tenía estabilidad. La única estabilidad es donde estuviera la mamá. Un bebé tan pequeño, su vínculo con el entorno es a través de su madre. Y segundo, ¿de qué permanencia podemos hablar con 4 meses? Lo que pasa es que acá sí me gustaría explicarles que hay una lamentable noción en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Digo que lamentable noción porque la critico. A ver si lo tengo por acá, que es el 2006-14. Si lo tengo por acá. 2006, me salió un poquito de pantalla porque lo estaba buscando en mi escritorio. Bueno, un segundo. 2006-14. Yo para leer tal cual. 2006-14. Bueno, dice domicilio de las personas menores de edad. El domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Bueno, esto es igual que Vélez, no merece mayor discusión.
Acá viene lo novedoso. Si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Entonces, el típico caso de restitución se produce cuando un progenitor está en un estado y un progenitor está en otro. Bueno, ¿dónde tiene domicilio el niño? Donde posee su residencia habitual. Y sonamos, porque después no dice que es la residencia habitual en 2006-14. Entonces ahí viene toda la interpretación y dicen. Pero fíjense el último párrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente. Entonces, volvamos al caso Reyes. Hubo retención indebida en realidad. ¿Hubo retención indebida de parte de la madre? Sí, porque no volvió vencido el plazo de la autorización. Ok. Eso significa que para el 2006-14, esos 8 años que el chico estuvo en Argentina, nunca logró configurar su residencia habitual. Ahora, ¿esto es verdad? ¿O es una abstracción jurídica del artículo 2006-14? Si nosotros prestamos atención a cuáles son los elementos fundamentales de la residencia habitual, yo voy a decir que está mal. Y más si hago un cruce con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Interés superior, ¿no? Entonces, yo vengo pregonando que este párrafo que acabo de leerles es inconstitucional e inconvencional por violentar el interés superior del niño. Porque, ¿qué supone? Hubo un traslado ilícito y todo lo demás que vivió, que no hay residencia habitual. ¿Por qué? Porque lo marca ¿qué? Si yo tengo que hacer una interpretación dinámica en casos de niñez y los niños tienen una tutela procesal diferenciada, en este mismo sentido, porque no estoy tan sola, Bogiano, en una de las últimas charlas que dio, el ex ministro Bogiano, que está viejito, pero bueno, en esto la verdad es que le doy la razón, me dice, no, acá tenemos que, los internacionalistas, tenemos que pensar muy bien lo que dice el 2006-14, el segundo párrafo, porque nos puede llevar a situaciones sumamente injustas, a situaciones injustas para el niño, digo, que no es culpa de él si los padres se pelean y la justicia retarda y el proceso tarda 5 años. No es culpa de él, ya está. Y lo mismo dice Misraji. Acá lo tengo que citar a Misraji. Después, si quieren, algunos párrafos puedo leer. Bueno, pero no es para nada sencillo. Después tenemos, perdón, el traslado ilícito, que ya lo expliqué cuándo se configura una cosa, cuándo se configura la otra, y también les expliqué el sujeto requerido. Sujeto requerido va a ser una persona que tiene vínculo legal o parental con el niño. Bueno, entonces, esto es la restitución. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de cuáles son las características de este proceso que lo diferencian de otros procesos de familia. La primera característica es que es un proceso autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que es independiente de cualquier otra acción de fondo. Es independiente del juicio de cuidado personal, es independiente del divorcio, es independiente de un expediente por violencia, es independiente. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que demostrar en el proceso de restitución? Dos cosas. ¿Cuál era la residencia habitual del niño? Y si hubo traslado ilícito o retención indebida. Esto ha llevado a los especialistas a asimilar el proceso de restitución a un proceso como si fuera una medida autosatisfactiva, como si fuera una medida cautelar, un proceso de carácter objetivo, porque si yo demuestro estas cosas, el niño debe volver. Así lo marcan las convenciones. Debe volver para cumplir con este pronto reintegro. Es decir, lo que buscan las convenciones es reducir la discusión. Si se demuestra que tuvo residencia habitual en Estados Unidos y hubo una retención indebida, el chico debe volver. Esto me lleva a la segunda característica. Perdón, vuelvo a la anterior. Por eso, la discusión acerca de qué progenitor es más idóneo para el cuidado del niño o niña es absolutamente irrelevante en el proceso de restitución.
Y esto para mí también es una locura. Es decir, yo soy muy crítica con las convenciones, porque parece que tratan a la situación familiar en forma lineal, y la situación familiar es ultra compleja, ultra compleja. Entonces, me veda la discusión, no puedo mostrar cuál es más idóneo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy buscando el pronto reintegro. Ok. Y pero si hubo causales suficientes para que se diera esa retención indebida, ese traslado ilícito, entonces creo que habría que revisarlo. La segunda característica es que la noción del orden público es reducido. Cuando nosotros, los abogados y las abogadas, hablamos de orden público, hablamos de esos principios fundamentales, ¿no?, que jamás se pueden dejar de lado. Por ejemplo, el interés superior del niño es un principio. Bien, las convenciones de La Haya, la del 80, y la CEDIP, que son anteriores a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. No nos olvidemos de esto. 1981, 1989, la otra, casi ahí, con la Convención Internacional, que también es del 89. Entonces, son convenciones que no hablan del interés superior. Entonces, al reducirme el orden público y esa ligazón con el interés superior, eso ha llevado a que en general la justicia argentina haga una interpretación literal de los convenios de restitución. Y entonces, cuando los abogados o abogadas que nos dedicamos a este tema hablamos del interés superior, nos dicen el interés superior es restituir. Esta es una frase típica de la Corte Suprema a partir del caso Wilner contra Oswald. Fueron uno de los primeros casos que tomó mucha notoriedad, más allá del caso Gabriela Arias Uriburu. Bueno, a partir de allí hasta el día de hoy usan esa muletilla en forma genérica. Proteger el interés superior del niño es restituir. Y todos y todas sabemos, los abogados que nos dedicamos a derecho de familia, que el interés superior del niño nos lleva a alejarnos de abstracciones, nos lleva a alejarnos de frases prehechas y genéricas, nos obliga a analizar cada caso en forma individual. Entonces, este alejamiento del orden público, del principio del interés superior del niño, para mí también es totalmente inconstitucional e inconvencional. La tercera característica establece que el proceso de restitución es un proceso sumario. Sumario haciendo alusión a un proceso abreviado, corto. ¿Sí? Ya dijimos que en principio debería durar 6 semanas. Pero ojo acá porque tengo que mencionar la famosa guía de buenas prácticas, que tiene el rango de acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al desastre que se produce en los procesos de restitución, se le ocurrió armar como una especie de guía que deben seguir los jueces de primera instancia y de Cámara para la tramitación de los procesos de restitución. Desde ya les aclaro que para mí esta guía de buenas prácticas es absolutamente inconstitucional e inconvencional. Los abogados y abogadas sabemos que las acordadas rigen en el ámbito del Poder Judicial, no son oponibles a los letrados. Pero bueno, es así, este es el reino de las acordadas, que modifican además las convenciones y el código de procedimiento, porque las convenciones hablan de proceso sumario, no hablan de proceso sumarísimo. ¿Qué dice la guía de las buenas prácticas? Que debe asimilarse. Debe asimilarse el proceso de restitución a un proceso sumarísimo. Y todos sabemos que el proceso sumarísimo, primero, no puedo plantear excepciones, no puedo, hay muchos recursos que no puedo presentar, tengo limitada la prueba, los plazos para contestar los traslados son de 3 días, es decir, limitan la defensa de la parte requerida, que como les dije, en general es la madre, es decir, es la progenitora. Bueno, el otro punto que tenemos ahí es
que se trata de un proceso gratuito. ¿Qué significa gratuito? Significa proceso que no exige el pago de tasa de justicia, pero ojo, sí implica el pago de honorarios. Esto que quede bien claro. Les digo porque también tuve una discusión al respecto. En el caso Vicen, el papá inicia el proceso de restitución argumentando este famoso consenso parental. Yo me presento con la mamá diciendo, no, no hubo consenso, hubo violencia, la residencia está en Argentina. Finalmente la Corte, porque el proceso pasa por todas las instancias, llegó a la Corte Suprema por recurso de queja, la Corte dice, tiene razón la mamá, la residencia habitual de la nena siempre estuvo en Argentina por permanencia y por estabilidad. Entonces se lo condena en costas al papá. Se lo condena en costas por haber perdido, por el hecho objetivo de la derrota. ¿Qué hace el padre? Presenta un recurso de revocatoria in extremis ante la Corte, diciendo que, como el proceso es gratuito, él no debía pagarme honorarios, ni correspondía haberlo condenado en costas. La Corte Suprema, en un nuevo fallo, dijo, no, momentito, el proceso gratuito implica el no pago de tasa de justicia, pero sí el pagar honorarios, cuando ha sido condenado en costas. Es decir, hay de todo. Después, otra de las características es que se trata de un proceso que tramita de oficio. ¿Y esto qué implica? Que ustedes tienen que promover la demanda, pero luego se supone que el juzgado debe actuar solo buscando este pronto reintegro. Bueno, esto tampoco crean que es así. Presenten escrito, si van por la parte actora y ustedes quieren que el proceso vaya rápido, bueno, vuelvan loco al juez o a la jueza. Ese es mi consejo, no crean en esta tramitación de oficio. Bien, bueno, si les parece ahora, nos vamos a meter en el proceso. ¿Cuáles son los aspectos salientes? Salvo que quede alguna pregunta, perdón, porque yo me embalo. No sé si de todo esto que expliqué hasta acá, alguien me quiere hacer alguna pregunta o comentario. Acá hay algunos comentarios, se lo hice en el chat. La doctora Alejandra Serrano dice, no hay perspectiva de la niñez. La doctora Santoro dice, ¿quién firmó esa revocatoria? Y bueno, y más arriba están hablando qué sucede con el interés superior del niño. Bien, ¿cuál? ¿La revocatoria in extremis del tema de los honorarios? No sé si tiene Creo que se audio. refiere a eso, sí, porque justo era cuando estabas Sí, hablando de eso. sí, en realidad era un Ok. comentario medio en chiste, como diciendo quién se osó a revocarlo el tema de los honorarios, pero iba por Al ahí. contrario, reconocieron que tenía que pagarme honorarios, claro. Bueno, firmó, es decir, la resolución que finalmente reconoce que me tiene que pagar honorarios. Ah, usted dice la abogada de la contraparte. Claro, Ah, porque yo digo que qué colega hizo y esa les cuento que revocatoria. un colega del Estado. ¿Por qué? Ah, claro. Porque el padre francés hizo uso de los defensores oficiales, la Defensoría General de la Nación tiene un área dedicada solamente a las restituciones. Hay dos abogadas que trabajan ahí, entonces el papá usó ese servicio y fueron esas abogadas las que pidieron eso sobre mis honorarios. Yo estoy segura que si hubiera sido un abogado particular no hubiera hecho eso, ¿no? Desde ya, porque tiene que haber armonía entre los colegas, ¿no? Siempre uno le dice, no, no, no discutan los honorarios del otro colega. ¿No? Sí, fue así, Camila. Claro, un poco Y venía el, por ahí. y el fallo que reconoce finalmente que tiene que pagar honorarios fue firmado por, ya estaba Rosencraft, Lorenzetti, Rosati, todavía estaba Hayton, antes de irse fue uno de los fallos que firmó. Bueno, entonces les decía, ¿cómo se inicia el proceso? El proceso en principio se inicia con la presentación de una denuncia. A ver, esperen un segundito, voy a dejar de compartir porque me gustaría mostrarles dónde. Quiero ir de acá. Ahí está. Bueno, un
segundo que voy a buscar mi Google. Hay una página que diseñó Cancillería Argentina que es menores.gov.ar. Gov de government, es decir, con B corta. Bueno, yo ahí lo acabo de, esperen un segundo ahora que se los voy a mostrar a ustedes, compartir pantalla, acá estamos, compartir. A ver si lo ven, avísenme, creo que sí, lo están viendo, ¿no? Dice, Protección Internacional de los Niños. Esta es una página diseñada por Cancillería especialmente para estos procesos. Hay un circulito azul que dice Restitución Internacional de Niños, otro, Visitas Internacionales, porque les cuento, será motivo si quieren, puedo charlar un poquito de eso el martes que viene. También se puede utilizar el convenio de la Haya del 80 cuando se quiere llegar a generar un régimen de comunicación internacional. Es muy interesante esto. Y después hay un circulito celeste que se refiere a la protección de niños. Acá hace referencia a los casos de tráfico. Bueno, si yo sigo bajando, ahí ven el correo institucional. Mi consejo es, si ustedes tienen algún caso de restitución, comuníquense con el área de restitución internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, consulten, y un celular de guardia. Después ustedes más abajo tienen información, cómo iniciar un pedido de restitución, y los formularios y un material para operadores. Este material para operadores que está en PDF, bueno, sería para nosotros los operadores que tenemos algún caso de restitución, bájenlo y allí hace todo un explicativo muy interesante. Bueno, y después si yo sigo bajando, tenemos un pequeño videíto que organizó el equipo de restitución, a ver si lo pongo que ustedes, no dura nada, pero para que tengan una idea. Bueno, está muy piola el videíto, pero pareciera que la persona puede denunciar sola. Fíjense, comunícate con nosotros. Yo soy muy defensora de las incumbencias profesionales como vicepresidenta de un colegio. Digo, no, esto es un área que requiere de expertise y ahora van a ver por qué. Cuando nosotros vamos al formulario, supongamos que tienen un caso de restitución, todo esto se inicia a través de la presentación de un formulario. Voy a hacer clic en solicitar una restitución internacional y se va a abrir el formulario. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Sí? Bien. Bueno, ese formulario ya empieza mal si la parte sola lo quiere completar, porque dice, tienen dos cuadraditos que ustedes tienen que marcar si van a utilizar la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles o si van a utilizar la Convención Interamericana. Desde ya, un particular no tiene la más pálida idea de lo que implica el sistema de aplicación de tratados. Entonces, es fundamental para completar este formulario la asistencia de un abogado o abogada. Bueno, una vez que ustedes completan el cuadradito del convenio que van a utilizar, hay que completar los datos del niño o niño adolescente que ha sido motivo de la sustracción, el apellido, nombre, fecha de nacimiento, bueno, todos esos son datos comunes. Lo que no es común, estatura, peso, color de ojos, color de cabello y señas particulares. Les cuento que esto me genera más de un problema cuando yo voy patrocinando al actor o actora, porque les pregunto, bueno, me tenés que dar todos estos datos. Ay, no tengo idea cuánto pesa mi hijo. Ay, no tengo idea cuánto mide. Bueno, aproximado, lo pide el formulario y hay que completarlo. Además de acompañar una foto. Esto es cuando no se sabe cuándo el niño y niña, es decir, a qué ciudad fue llevado. Porque yo puedo tener idea que fue llevado a España, pero España es enorme. Entonces, con esa foto y esas señas particulares se le da aviso a Interpol
y a Missing Children, distintas organizaciones para tratar de localizar su residencia. ¿Mm? Y fíjense qué importante es que el convenio solo se aplica hasta los 16, porque nos pide que aclaremos en qué fecha el niño o niña cumple 16 años. Luego el formulario continúa con otros niños, si fuera el caso de hermanitos, como en Arias Uriburu, que fueron 3 los niños trasladados ilícitamente. Bueno, luego vamos en el punto 3 a ver los datos del progenitor, del padre pide. Los datos clásicos, teléfono, ocupación, y luego datos de la progenitora, la madre. ¿Mm? En el punto 4, factores de derecho que justifiquen la solicitud de restitución. Miren, acá todavía es más preciso. O la Convención de la Haya, o la Convención Interamericana, o el Código Civil, o alguna otra normativa. Porque, bueno, si es un caso, por ejemplo, con Medio Oriente, que nos vincula por Arabia, Arabia no ratificó ni la Haya ni la CIVIP, con lo cual no puedo utilizar ninguno de estos convenios, voy a tener que utilizar el Código Civil, las disposiciones del Código Civil o alguna otra normativa. Y esto solo lo puede determinar un abogado o abogada. Bueno, punto 5. Relato de las circunstancias del traslado o retención ilícitos. Ustedes acá tienen una página para completar, nada más. No es que se pueda extender. Y este también es un elemento que lleva a que solo intervenga un letrado, porque ustedes tienen que lograr resumir los hechos en 25 renglones. Imagínense la parte, si lo redactara sola, llegó al renglón 25 y ni empezó realmente a referirse al nudo de la cuestión. Les cuento esto como truco, que hay otro punto más abajo donde podrían lograr 8 renglones más, si algunas cosas no las pudieron poner todas ahí en esos 25 renglones. Después tienen en el punto 6 información relativa a la persona que presuntamente retuvo o sustrajo al niño, niña y adolescente. Acá van a tener que copiar los datos del papá o la mamá o de un tercero, podría ser un tío, algún otro pariente. Y luego en el punto 7, procedimientos o instancias judiciales. Acá van a tener que detallar si hay un cuidado personal iniciado, si hay un proceso de violencia en trámite, un divorcio, todos los expedientes judiciales que hayan tramitado o que estén tramitando. En el punto 7 también, información relativa a la persona que solicita la restitución. Acá se pide en el último espacio otros datos de contacto, por ejemplo, email, abogado particular, cuando corresponda. Acá van los datos de ustedes, si representaran a esta persona. En el punto 8, comentarios y observaciones. Estos son los 8 renglones que tienen de Changui, si no les alcanza el relato de los hechos. Acá. Y por último, el 9, esto es muy importante, etapa voluntaria. ¿Por qué? Ustedes presentan la denuncia. Si ustedes marcan que hacen uso de la etapa voluntaria, la Cancillería Argentina se va a contactar con la Cancillería extranjera donde el niño fue llevado y entre las dos cancillerías van a intentar obtener la devolución voluntaria del niño. ¿Esto es interesante? Sí, es interesante porque yo en algunos casos he logrado que el proceso terminara ahí, ¿no? Así que yo siempre recomiendo que pongan sí, que van a hacer uso de la etapa voluntaria. Pero podrían poner no. Si ponen no, directamente, Cancillería toma constancia de la denuncia y ahí les va a ofrecer 2 cosas. Primero, si ustedes quieren hacer uso del servicio de defensores oficiales en el extranjero o van a llevar adelante la demanda de restitución a través de un abogado particular. Cualquiera de esas 2 opciones, que va a estar determinada en relación a la jurisdicción, es decir, ante qué juez van a iniciar la demanda. Si ustedes eligieran iniciar la demanda en Argentina, digamos, el país de residencia habitual de los niños, supongamos que fueron llevados a España, ¿no? Entonces ustedes deciden presentar la demanda en Argentina, bueno, ahí seguramente la opción que ustedes elegirán es, lo voy a llevar yo al proceso. Entonces, tomen nota de la denuncia, pero yo voy a radicar la demanda de restitución. Pero también podrían optar
iniciar la demanda ante el juez donde fueron llevados, es decir, el juez del estado donde los niños fueron llevados, es decir, España. En ese caso, podrían optar por el servicio de defensores oficiales en España. La Cancillería gira la documentación que ustedes presentaron a la Defensoría Oficial Española, la Defensoría Oficial Española arma la demanda y la radica ante un juzgado en turno en España. Y el proceso tramita ya. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué conviene? ¿Qué es lo que usualmente se utiliza? En general se utiliza radicar la demanda ante el juez del estado donde los niños fueron llevados. ¿Y por qué? Por la inmediación y cercanía que existe entre el juez y los niños. Si ustedes decidieran radicar la demanda desde Argentina, por más que hay un canal especial de tramitación de exhortos, llevan su tiempo. Es decir, el juez argentino tendría que pedirle a un juez español que tome tales y tales medidas. Y eso sería vía exhorto. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, directamente suele radicarse la demanda en el extranjero. Les comento. Es decir, que el mayor ámbito de trabajo de los abogados argentinos no está desde la parte actora en general, sino desde la parte demandada, ¿no? O cuando los niños, en realidad, para explicarme mejor, el principal ámbito de trabajo en la Argentina es porque los niños han sido traídos a la Argentina. Entonces el proceso se va a radicar acá. Esto para que lo vean. Y después, en el punto 10, tenemos documentos que se anexan. Acá van las fotografías, partida de nacimiento, de matrimonio, sentencia de divorcio, autorización judicial, todo. Bueno, este es el formulario completo que se remite a ese mail que ustedes vieron en la página. Bueno, acá están todos los teléfonos y la dirección. Esto antes se imprimía, se llevaba toda la documentación, era un engorro, ahora es todo por internet. Bueno, ¿cómo venimos? Así vuelvo ahora al... ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esperen que voy a volver a compartir pantalla. Cami, no te escuché. No, acá en el chat no tengo preguntas. Bueno, venimos bien, venimos bien. Ok. Entonces ya hablé de la presentación de la denuncia, hablé de la etapa voluntaria, hablé de la jurisdicción competente, les dije qué posibilidades de jurisdicción competente hay, y ahora vamos a hablar de qué es lo primero que va a hacer el juez una vez que se radica la demanda. Lo primero que va a hacer el juez es ordenar ciertas medidas cautelares para asegurar la situación del niño. Es decir, para evitar que el niño vuelva a ser trasladado o retenido indebidamente. Y en ese caso, entonces, va a pedir que el pasaporte se deposite en el juzgado, va a ordenar la prohibición de salida del país, oficio a migraciones, que se prohíba la salida del país del niño. Puede ser en algunos casos, cuando haya mucha peligrosidad de que el niño sea nuevamente trasladado o retenido, que se le asigne una custodia policial. Esa me pasó en el caso Reyes. El nene tuvo durante toda la tramitación del proceso un policía parado en la puerta de su casa. No es que el policía impedía que el chico saliera, eso sería una locura, sino que el policía lo acompañaba a todos los lugares a que el niño iba. Entonces, si iba al colegio, se quedaba en la puerta del colegio, si iba al psicólogo, se quedaba en la puerta del psicólogo y así. No saben las discusiones que he tenido con el comisario de la seccional, porque me mandaba un policía uniformado y armado. Estamos hablando de un niño. Entonces, bueno, yo pedía que viniera no uniformado y sin arma o con el arma de alguna manera escondida, porque fíjense lo que eso le puede llegar a generar a un niño tan pequeño. Pero bueno, son discusiones que espero que no tengan. Una vez que está asegurada la situación del niño, allí va a correr traslado de la demanda el juez.
Ese traslado de la demanda va a tener el siguiente plazo. Si se aplica el convenio de La Haya, es por 5 días. Si se aplica la CIP 4, el traslado es por 8 días. En ese plazo, la parte demandada o requerida va a poder oponer excepciones. Y acá vamos a lo súper interesante. Excepciones y defensas. ¿Cuáles son esas excepciones? Primera excepción. Grave riesgo en la salud física o psíquica del niño en caso de ser reintegrado. Grave riesgo en la salud física, por ejemplo, que está transitando un tratamiento contra la leucemia en el país en el que fue llevado, cuya interrupción puede generar su fallecimiento. Entonces, bueno, ahí se suspende cualquier orden de reintegro. Durante la pandemia COVID, los procesos de restitución se suspendieron en Argentina, es decir, cuando había orden de reintegro al extranjero y estaba en el peor pico Europa o Estados Unidos, los jueces en Argentina suspendieron las órdenes de reintegro y viceversa. También esto sucedería, grave riesgo a la salud física, si algún niño o niña tuviera que ser reintegrado a Israel, por ejemplo. Se habrán enterado en el día de hoy que el conflicto con Israel cada vez está trepando. Entonces, bueno, lógicamente cualquier reintegro a Israel va a ser suspendido en esta situación actual. El problema, es decir, la discusión no se da tanto con el grave riesgo en la salud física, sino que la discusión se da en el grave riesgo en la salud psicológica. ¿Por qué? Porque es el principal argumento que se opone en los procesos de restitución para demostrar la existencia de violencia de género. Entonces, en caso que los niños sean reintegrados a su residencia habitual, su psiquis puede correr grave riesgo, porque el ámbito en el que vivían era violento. El tema es que acá, lamentablemente, la jurisprudencia que tengo para darles no es demasiado alentadora. Por ejemplo, vamos a hablar del caso Deslandes contra Lastra. También lo puedo mencionar porque es un caso que está terminado, que llegó a la Corte Suprema, ¿sí? Bueno, en el caso de Deslandes contra Lastra, Lastra, la mamá, Deslandes el papá, Lastra se va a vivir con Deslandes a Madrid. La señora sufre situaciones de violencia terribles, como todo círculo de violencia va increciendo. El último episodio de violencia, el señor la noquea, la desmaya, la arrastra hacia la puerta y le pega un portazo en la cabeza. La señora, después de esa golpiza, termina internada, está un mes en recuperación, queda sorda del oído en el cual recibió el portazo, y ni bien sale del hospital, agarra a sus 2 hijos de 8 y 10 años, se toma un vuelo a la Argentina. ¿Pudo hacerlo eso en España? Sí, porque tenía el cuidado de los chicos y yo ya les dije que en España no se requiere de la autorización de ambos progenitores, sino quien posee el cuidado de los chicos. Ni bien llega a la Argentina, el papá inicia un proceso de restitución para que los niños vuelvan a España, donde nadie discutía que tenían la residencia habitual. La mamá ya había hecho múltiples denuncias de violencia ante autoridades españolas y por supuesto que en el expediente como defensa, ¿qué plantea? Grave riesgo en la salud psicológica de los niños, porque los niños, si bien no presenciaron esta última golpiza, sí presenciaron otras. ¿Qué resuelve el juez de primera instancia? Rechaza la excepción por grave riesgo en la salud psicológica de los niños, con el fundamento de que la violencia fue probada con respecto a la madre, pero no con respecto a los niños. Chan. ¿Y por qué esto? Bueno, porque nuestra Corte Suprema tiene un criterio y es que en caso de duda en la interpretación de la existencia de las excepciones, siempre debe estarse por la no existencia. Entonces, acá nadie dudaba que la mamá había sufrido violencia física,
y psicológica, pero el juez dudaba de si los niños la habían sufrido. Entonces, ante la duda, aplicó el criterio de la Corte y tuvo por no configurada la excepción. Bueno, si ustedes a mí me preguntan, este criterio interpretativo es un desastre y es propio de un juez añoso, como lo era el juez que en su momento intervino, que no tenía idea lo que implican los derechos humanos ni lo que implica el interés superior. Porque si un niño presencia situaciones de violencia entre sus progenitores, ¿eso no es violencia psicológica? ¿Qué estaba buscando el juez con ese fallo? ¿Que los hubiera golpeado a ellos? Porque el padre se cuidaba mucho de no golpear a los chicos. No los golpeó nunca. Pero los chicos presenciaron situaciones de violencia. Eso no es violencia psicológica. Está bien, no es violencia psíquica. Física, perdón, pero es violencia psicológica. Entonces, a mí me parece, por suerte ese fallo luego se dio vuelta a la Corte. Pero bueno, tuvimos un juez de primera instancia que resolvió de ese modo, a mi criterio, nefasto. Nefasto. Después tenemos una segunda excepción. La segunda excepción es que el niño no quiera ser reintegrado siempre y cuando demuestre un grado de madurez suficiente. Y ahí estamos en otro problema. ¿Sí? Que el niño no quiera ser reintegrado, perfecto, porque esto se invitó al derecho del niño a ser oído, pero dice siempre y cuando demuestre un grado de madurez suficiente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué interpretan como grado de madurez suficiente? ¿Cuántos años tiene que tener el niño o niña? ¿Qué les parece? Porque escucharlo tengo que escuchar, pero hacer caso de lo que dice. ¿Y qué edad debería tener? No, justamente, no sé si es por edad, porque justamente el grado de madurez es el paralelismo de la edad, básicamente, porque es contexto de situación social, económica, digo, contexto, que es medio complejo. Totalmente, Camila, 100% de acuerdo. Pero bueno, lamentablemente estos jueces añosos, pasó en el caso de Slandes, tomaban un criterio etario. Decían, bueno, si tiene 14, entonces tiene, por la edad de la... Y claro, imputabilidad, entonces tiene 14, la vieja edad, porque ahora se bajó, no digo, pero tiene 14, ya tiene grado de madurez suficiente, y si tiene menos de 14, y bueno, entonces no es maduro, es susceptible de alienación parental, y entonces no voy a hacer caso. Y esto es lo que pasó en el fallo de Slandes, porque no solo se planteó la oposición de grave riesgo en la salud psicológica, sino el grado de madurez de los chicos. Cuando son escuchados por el juez ya tenían 10 y 12. Yo les dije 8 y 10 y ya tenían 10 y 12. ¡Epa! Un grado de madurez enorme. Además se plantaron ante el juez y le dijeron, no queremos volver a Madrid, tenemos miedo de nuestro papá. ¿Sí? Y el juez dijo, no tenían grado de madurez, esto por suerte, reitero, se dio vuelta en la Corte, pero el proceso tuvo que llegar a la Corte con el alargamiento enorme. Otro proceso que duró 5 años. ¿Qué sentido tiene? Digo, los jueces de primera instancia deberían tomar esto con responsabilidad. Ojo, yo estoy mencionando los casos malos, pero voy a mencionar también algunos casos buenos, porque si no pareciera que es todo nefasto en materia de restitución. ¿Mm? Es más, los chicos, figuran en un acta, amenazaron con encadenarse en la puerta del juzgado si el juez insistía con mandarlos a España. Bueno, y después hay otro criterio que les quería decir, y es que en general los psicólogos consideran que los niños adquieren grado de madurez cuando logran el pensamiento autónomo, es decir, querer más allá de lo que desean sus progenitores. Y esto puede pasar, en general dice a partir de los 7, pero a veces puede ser antes o a veces puede ser mucho después. Entonces, como dice Camila, no es una cuestión de edad, tenemos que analizar cada caso en particular. ¿Mm? Bueno, nos queda 2 excepciones más para la Haya, para la CIDIP, una más que es esta que voy a decir ahora, y es que el actor o el requirente haya consentido la medida.
¿sí? Haya dicho, bueno, llévatelo, después me arrepiento. Entonces, de ninguna manera la Haya quiere premiar estas situaciones de indefiniciones. Esta tercera excepción a mí me parece que nos conduce a analizar la idoneidad o inidoneidad del progenitor. Vieron que yo les había dicho que está vedado esta discusión, pero al decirme quien hubiere consentido el traslado ilícito o la retención indebida, de alguna manera me conecta con la inidoneidad. Pero bueno, lamentablemente no tuve la suerte de que la justicia tuviera esta interpretación que yo tengo, que la planteé en muchos de los casos. Abramos el juego, analicemos la situación familiar, cuál es la trama familiar, las situaciones de violencia y demás, pero bueno, no tuve hasta ahora, salvo en 2 casos que ahora voy a mencionar. Y la última excepción en la Haya es que el país que solicita la restitución se encuentre fuera del sistema de protección de derechos humanos. Supongamos que nos pidan el reintegro desde China, que nos pidan el reintegro desde Jordania, ¿sí? Desde Irán, que son países que consideran que el niño es propiedad del padre por la vigencia del Corán y sus creencias religiosas y culturales. Bueno, de ningún modo nosotros podríamos hacer lugar a un pedido de restitución de estos países. Y después también se podría presentar una defensa. La defensa es la prescripción. La acción prescribe al año. Es un plazo de prescripción corto. Ahora, ¿desde cuándo empieza a correr ese plazo? Desde el momento en que el niño ha sido trasladado o retenido indebidamente, siempre y cuando se sabe dónde fue trasladado o retenido. Si yo sé el paradero. Si no sé el paradero, ese plazo va a empezar a correr cuando tomo conocimiento fehaciente. ¿Por qué es tan corto? Bueno, porque la doctrina considera, y también los convencionales, que después de un año el chico ya tiene una nueva residencia habitual. Y va a tener un nuevo colegio, nuevas amistades, nuevos lazos. Entonces, lo que se busca digamos, la restitución es una carrera contra el reloj. Lo que se busca es que no vuelva a configurar una nueva residencia habitual. Pero también podría llegar a extenderse el plazo si se demuestra, supongamos que venció, pasó un año y yo no hice nada. Bueno, puedo demostrar que el chico no se amoldó, que tiene un pésimo desempeño escolar, que constantemente va a los psicopedagogos, que llora, que no hizo amistades. Entonces, si yo demuestro que el niño no configuró una nueva residencia habitual, a pesar de que haya pasado más de un año, me van a admitir la demanda de restitución. ¿Eh? Esto a veces pasa, porque yo puedo suponer, bueno, quizás está mejor allá o quiso irse, pero bueno, si uno demuestra que realmente no está bien y que está sufriendo el niño, podría solicitarse la restitución. Bueno, estas son las excepciones y defensas. ¿Alguna pregunta de excepciones y defensas o comentarios, Cami, si hay en el chat? O si no, vamos al marco probatorio. No, no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, o estoy siendo muy clara o estoy yendo muy rápido. No, yo Bueno, quería hacer una a ver, apreciación, si se quiere, o no sé sí. cómo. No, digo que me suena raro a veces por ahí esto de probar determinadas excepciones, siendo que capaz que te lleva más tiempo y poder solicitar otro tipo de medida. No sé Por si me explico. ejemplo. Y o un régimen de comunicación o ir por el cuidado, digo, Bueno, no Camila, sé esta es una buena pregunta porque tiene que ver con la estrategia. Sí, claro, a eso iba más que nada, claro, ¿no? Sí. eso tiene que ver con la estrategia. Bueno, en general, una vez que la autoridad central toma conocimiento de que hay un proceso de restitución, bueno, supongamos, vamos con un ejemplo concreto. Supongamos que yo vivía con el papá de mi hija en España, ¿no? Y me la traigo. Me la traigo de vacaciones y decido no volver. Y estoy acá en la Argentina con la nena. Inicio un proceso de cuidado personal, buscando justamente esto, ¿no?
inicio el proceso de cuidado personal para que me reconozcan el cuidado exclusivo. En ese transcurso, el papá inicia un proceso de restitución. Si el proceso de restitución se inicia dentro del año, me van a suspender en forma automática el proceso de cuidado. Queda suspendido hasta que se determine dónde la niña tenía la residencia habitual. Si se demuestra que la tenía ya, soné con el proceso de cuidado. Lo que sí voy a poder seguir adelante acá es el alimentos, porque los alimentos se deben, independientemente de toda esta discusión de la residencia habitual, se deben. ¿Ok? Es más, yo pude haber iniciado no solo el cuidado, sino también denuncias por violencia en Argentina. Supongamos que me vine por situaciones de violencia de género, entonces, ni bien llegué acá, pedí una perimetral, inicié el cuidado, hice todo eso. Bueno, la perimetral va a seguir tramitando, pero el cuidado se suspende en forma automática, ni bien Cancillería toma conocimiento de la restitución, porque se va a presentar en los distintos procesos y va a decir que hay una solicitud de restitución. Entonces, también es una carrera contra el reloj, siempre. Lo que suele empantanar el procedimiento es el tema penal. Como ese no se suspende, es muy importante. Y cualquier otra denuncia, la denuncia por abuso. Tomemos el caso Iannelli. El caso Iannelli, que es terrible, que nos vincula con Estados Unidos, la mamá se viene con las 2 nenas de Estados Unidos a la Argentina. Y hace retención indebida. Se viene de vacaciones y no vuelve con las nenas. Las manda al psicólogo porque las nenas no estaban bien. Bueno, se descubre que tenían patrones de abuso sexual. Entonces, la mamá en Estados Unidos trabajaba todo el día y las dejaba al cuidado del papá. Tenían patrones de abuso sexual. Entonces, las manda a peritar. Y de ese peritaje sale que sí, que habían sido abusadas, las 2. ¿Ok? Entonces, la mamá hace la denuncia por abuso y ahí empieza a tramitar la causa penal. El papá pide la restitución. La mamá también inicia un cuidado exclusivo por esta situación de abuso. Bueno, el cuidado se suspende, en cambio, el juicio penal continúa su trámite. Se pide la declaración de él, pero claro, es todo vía exhorto, porque él no viene a la Argentina, justamente, se queda en Estados Unidos. Testigos, él ofrece, porque estaba patrocinado por una abogada que se dedica a patrocinar este tipo de casos, presenta como 20 testigos, todos con domicilio en Estados Unidos, y entonces, ¿con eso qué hace? Alarga la causa de abuso. Y mientras tanto acelera el plazo de restitución. Yo no fui la abogada en el caso de Amelia. A mí me vienen a consultar cuando ya las chicas lamentablemente se habían subido al avión y ya estaban en Estados Unidos. Bueno, entonces alarga el proceso penal, le mete pata a la restitución, sale la orden de restitución porque efectivamente había existido un traslado, una retención indebida. La mamá no logra probar en la causa penal todavía la situación de la autoría. Sí demuestra que hubo un abuso, pero no que el autor fue el papá. Pudo haber sido un tercero. Entonces se ordena la restitución y las chicas tienen que viajar a los Estados Unidos. La mamá tenía un pedido de captura porque el papá la había denunciado por sustracción en Estados Unidos, entonces el abogado de la mamá llega a un acuerdo con la abogada del papá para que levanten esa denuncia y la mamá las pueda acompañar en Estados Unidos. Bueno, resulta que la mamá pisa suelo norteamericano, el papá no levanta nada y queda detenida. Estuvo incomunicada durante 3 meses y una vez que levantan la comunicación, la deporta. La mamá pierde el contacto con sus hijas hasta el día de hoy, porque ella no puede volver a Estados Unidos y el papá se niega a mandarlas a la República Argentina. Entonces, fíjense qué caso terrible. Todo tiene que ver mucho con la táctica y estrategia. Lo que pasa es que hasta un punto. Por eso estoy convencida que estos convenios no ayudan en estas situaciones, porque no la previeron. Las normas tienen que tener en cuenta determinadas situaciones. Bueno, estas situaciones no se tuvieron en cuenta y por eso los resultados nefastos
por ejemplo, en el caso Aianelli. ¿Mm? Búsquenlo también si quieren. Horrible. Yo, claro, ya no podía hacer absolutamente nada, porque incluso Estados Unidos, si bien forma parte de la Organización de Estados Americanos, digo, para plantear alguna medida cautelar, ante la Comisión Interamericana, no ratificó la convención, ni la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Estados Unidos, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Entonces, cualquier resolución es totalmente inoponible a los Estados Unidos. Es decir, ya está, no puedo hacer nada. No podía hacer nada. Habría que haber, de alguna manera, retrasado esa orden de restitución con algunas otras técnicas. ¿Mm? No es sencillo igual, no es para nada sencillo. Bueno, si les parece entonces, les cuento el marco probatorio. El marco probatorio, los convenios de restitución no dicen nada. Esto significa que uno podría utilizar, perdón, todos los medios probatorios, confesional, documental, informativa, pericial, todos los que se les ocurra. Sin embargo, acá otra vez viene a jugar la maldita guía de buenas prácticas. Y digo maldita porque la maldita dice que pruebas idóneas en el proceso de restitución son la documental, la informativa, ¿sí? Las demás afuera. Entonces, yo en los procesos de restitución, ejerciendo la defensa de la mamá, he pedido constataciones ambientales, pericias psicológicas, cuando hubo situaciones de violencia, todas rechazadas. ¿Sí? Admiten solamente la documental y la informativa. Y me pasó en el caso Trosinski, que este es un caso terrible. En el caso Trosinski, la nena sufría de autismo, un autismo severo. 2 años no caminaba y no hablaba. ¿Mm? Y aparentemente había sido motivo de abuso. Otro caso en el que la mamá trabajaba todo el día en Francia y el papá se quedaba con la nena, aparentemente había sido motivo de abuso, pero claro, mucho no se podía demostrar porque la nena no hablaba. Un autismo severo. Entonces, bueno, acá también hubo una retención indebida. La mamá, debido a las situaciones de violencia, se viene a la Argentina y no regresa vencido el plazo de la autorización, y ahí el papá promueve la restitución. Y yo, bueno, fui retrasando. Tampoco es un caso que agarré desde el inicio, sino que fue un caso que ya agarré casi al final. Bueno, traté de retrasar la orden de restitución de distintos modos, pidiendo, por ejemplo, la intervención, esto otra vez con táctica y estrategia, la intervención de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene un excelente equipo de restitución. Entonces se presentan con un amicus, piden la ampliación de la prueba para que no sea uno solamente. También pedí la designación de abogado para la niña. En Capital, el criterio hasta hace un tiempo era bastante restrictivo. Se consideraba que la intervención del defensor de la niñez era suficiente. Entonces, ¿yo qué hice ahí? Bueno, pedí además la designación de un abogado de la niña. Entonces ya no estaba sola. La idea es lograr que mayor cantidad de gente asuma la misma posición que uno tiene del respeto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de ampliar la prueba, para llegar a la verdad material. Entonces uno tiene que empezar a buscar aliados. Y bueno, y en este caso el marco probatorio, como les decía, tenemos esta guía de buenas prácticas que lo reduce enormemente y reduce el derecho de defensa. Por eso para mí es totalmente inconstitucional, es decir, coloca a la parte requerida en una posición de inferioridad. Hay muchas cosas que no pueden mostrar. En el caso Trosinski, no, este es en el otro caso, en el caso Quiroga, que nos vinculaba con Finlandia, yo tenía un montón de oficios que habían sido ordenados a Finlandia, que iban por exhorto, y claro, me daban un plazo de 10 días para producir la prueba, porque así lo dice la guía de buenas prácticas. Toda la prueba, además de ser solamente documental e informativa, debe producirse en un plazo de 10 días. ¿Qué podemos lograr en 10 días? Imagínense, hago el exhorto, lo dejo a la firma, me lo firma la juez, lo mando por Cancillería. Mire, ya está, pasaron los 10 días. Entonces, mucha de la prueba que yo ofrecí
quedó en la nada por el vencimiento del plazo. Entonces, bueno, todo esto debe revisarse. Eloísa, perdón, tengo una pregunta acá en el chat. Sí. Dice, ¿hay proyectos internacionales para poder actualizar la legislación desde una mirada que posicione el interés superior del niño? Sí, totalmente, totalmente. Ya somos más las que buscamos la modificación del sistema. Primero éramos muy pocas y ahora cada vez más. De hecho, hay estudios de investigación en España, en Francia, en Italia. Bueno, acá en Argentina yo encabezo el equipo de investigación que está haciendo el cruce entre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la CEDAW con las convenciones de restitución. Para mí hay se llama interrelación negativa, porque en principio no habría una contradicción normativa, porque las convenciones se refieren a situaciones distintas, pero en la práctica, en un caso concreto, interrelacionan negativamente. Entonces siempre debe estarse aquellas de mayor jerarquía, como el caso de la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, como el caso de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que también tiene jerarquía constitucional, por sobre estos convenios de la Haya. Entonces, esto es lo que yo vengo planteando en los distintos procesos de restitución. Los jueces deberían siempre preferir la aplicación de la CEDAW y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y no atarse literalmente a estos convenios que han quedado vetustos frente a la problemática familiar cada vez más compleja. Entonces, sí hay todo un proceso de revisión que se está dando, gracias a Dios, y también voy a hablar de algunos fallos jurisprudenciales que han considerado esta revisión, porque si no, es solamente un trabajo de investigación y trabajo de doctrina. Bueno, pero los jueces lo receptaron a esto o no lo receptaron. Si me permiten un segundo, voy a explicarles, termino de explicar estos puntitos que me quedan y vamos a los fallos jurisprudenciales que han revisado todo el sistema. Les decía, bueno, una vez que finaliza el plazo de prueba, viene la sentencia, se dicta sentencia. Esa sentencia puede tener dos contenidos. El primero, se ordena el reintegro, el segundo, se rechaza el reintegro. Si se ordena el reintegro, la sentencia va a venir acompañada de medidas de regreso seguro. Las medidas de regreso seguro no están previstas en los convenios de la Haya y en la CIDIP, sino que son el resultado de la creación pretoriana, como consecuencia de la influencia de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico argentino. Es decir, que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto es el resultado de la lucha de todos los abogados y abogadas que venimos peleando en el proceso de restitución. ¿Qué son medidas de regreso seguro? Porque ¿qué pasaba antes? Antes se ponía al chico en un avión, drogado, ha pasado en varios casos, drogado, y se iba. Listo, el problema lo tiene otra jurisdicción en otro país. Me saqué el paquete de encima. Bueno, esto ya no se puede hacer más así. Entonces, ¿qué son medidas de regreso seguro? El niño o niña debe ser acompañado por el progenitor con el que estuvo todo este último tiempo. Y pero si el progenitor tiene denuncias, bueno, se tienen que levantar. Y Cancillería tiene que trabajar para levantar esas denuncias en el extranjero y los pedidos de captura y los pedidos de extradición, todo. Porque debe ser acompañado por ese progenitor o progenitora. Primera medida. Segunda medida, a ese progenitor o progenitora se le tiene que dar un lugar donde quedarse. Porque también me pueden subir al avión con mi hija, si tengo que volver a España con ella, pero ¿dónde me quedo? ¿En qué situación migratoria? Entonces, esas son medidas de regreso seguro. Se le tiene que dar algún alojamiento, en general es por 6 meses a un año, ¿sí? Se tienen que validar las condiciones migratorias, otorgar algún tipo de residencia, entre 6 meses a un año, hasta que pueda asentarse efectivamente ese progenitor o progenitora, y también se le suele otorgar una cuota alimentaria provisoria. Esto es hasta que el juez de la residencia habitual del niño o niña tome medidas definitivas. A eso nos referimos con medidas de regreso seguro. Y el fundamento son los derechos humanos. Esas medidas de regreso seguro terminan dando por tierra la orden de restitución. ¿Por qué?
Ejemplo, caso Trosinski. Caso Trosinski, se ordena el reintegro de la niña autista a Francia. Y entonces, como medida de regreso seguro, se ordena que se le otorgue un alojamiento a la mamá con la nena, ¿sí? Y una cuota alimentaria. Bueno, ¿qué contesta el padre? El padre dice, ya tengo el alojamiento, es un departamento en la zona tal. Y cuota alimentaria no le voy a dar porque la mamá se puede acoger a un subsidio en Francia y entonces no necesita que yo le dé cuota alimentaria. Bueno, primera cuestión, el alojamiento. Mandé a investigarlo. Resulta que ese departamento, las fotos que mandó, quedaban en un edificio con orden de destrucción, de derrumbe. ¿Sí? Ya estaba ordenado por el municipio, por la comuna francesa, que ese edificio debía tirarse abajo. Fíjense, por eso, qué tan importante es la labor de los abogados, ¿no? En representación de la parte. El papá, por supuesto, hijo de un diplomático francés, tenía mucho vínculo político y por eso tuvo el tupé de ofrecer semejante departamento. El departamento no tenía baño, no tenía baño. ¿Dónde se iba a bañar la mamá y la nena con semejante discapacidad? No tenía ascensor, ¿no? Porque no lo habitaba nadie, ¿no? Pero acompañó las fotos, más o menos, a la cama le puso una colcha, digamos, más o menos estaba armado, y uno viendo esa foto decía, ay, qué bueno el departamento. Bueno, un desastre. Y después el tema de los subsidios tampoco era automático, la mamá tenía que hacer una tramitación que podía llegar a llevar meses, entonces, ¿de qué iba a vivir este tiempo? Entonces, las medidas de regreso seguro me llevaron a retrasar el procedimiento, porque tienen que cumplirse. Si el objetivo es proteger el interés superior del niño y los derechos de la mamá, entonces uno tiene que verificar que esas medidas se cumplan. ¿Sí? Por supuesto que hay recursos, ¿no? La sentencia es pasible de recurso de apelación y, como les dije, de recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense y el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque el proceso de restitución internacional es uno de los pocos que está guiado por tratados. Y todo lo que tenga que ver con la interpretación y aplicación de los tratados es competencia de los recursos extraordinarios. Entonces, aquellos que nos dedicamos a los procesos de restitución estamos habituados a litigar ante la Suprema Corte bonaerense o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sepan que van a llegar ahí. No hay proceso que no llegue. Yo me olvidé de mencionar un caso muy importante que también soy abogada patrocinante, en el caso del derecho a ser oído, se los voy a mandar, que es el caso Maroa contra Ferra y Vuelo, donde la Suprema Corte bonaerense rechazó un proceso de restitución porque el niño no quiere volver, ¿no? La verdad, magnífico. El problema es que ahora yo ese proceso, el papá planteó una queja y está tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suele tener un criterio bastante más estricto. Y la Suprema Corte bonaerense citó al nene, lo citó, y los ministros Torres, Kogan, etcétera, lo escucharon. Ustedes ven a Rosati, Rosencraft, Lorenzetti, etcétera, escuchando al nene. La verdad que no, sería algo novedosísimo. Entonces, no tengo, lamentablemente, buen augurio para ese caso, pero sería un desastre porque también ya hace más de 6 años que está tramitando el caso. Sería un desastre que ordenen después con fallo favorable de la Suprema Corte de que se quede acá porque él no quiere volver. Tiene 11 años hoy el nene. Dígame si no tiene madurez suficiente. Pero son las inconsistencias a las que asistimos. Bueno, fíjense que hemos llegado a la última filmina para ver estos casos novedosos y que nos lleva a la revisión del proceso de restitución. El primer fallo que les quiero mencionar es el fallo Vicen. Vicen con Sarraute, donde les dije que la Corte Suprema rechaza el reintegro. Pero el fallo que es muy interesante es el que dicta el juez de primera instancia a cargo del Juzgado Nacional número 82, porque esto tramitó ante la Justicia Nacional, el juez Siderio. Es decir, a mí me gusta mencionar a los que hacen las cosas bien. Este fallo yo lo comenté para Editorial El Dial. Si quieren, después les puedo mandar también el comentario.
junto con el fallo. Bueno, el juez Siderio llega a la conclusión de que la madre había suscrito cierta documentación reconociendo el consenso parental de quedarse en Francia porque había sido motivo de violencia de género. Y que él como juez estaba obligado a juzgar con perspectiva de género. Y que estaba obligado a darle prevalencia a la CEDAW por sobre el convenio de La Haya. Entonces, da por configurada la existencia de violencia de género, da por configurado que no existió el consenso parental y por eso rechaza la restitución internacional. Es un fallo excelente. ¿Mm? Excelente. Tenemos además un fallo de la Cámara de Apelaciones de Posadas de la provincia de Misiones. Este es más nuevo, es del año pasado, del año 2023. Yo también lo comenté para editorial El Dial Net. Tuve la suerte de que una de las camaristas que leyó el fallo de Siderio y se enteró que yo era la abogada, me llama. Increíble, ¿no? Porque yo no sé, les pregunto a ustedes, ¿son todas abogadas y abogados de la matrícula o hay funcionarios judiciales en esta charla? Bueno, es lo que me pasa con todas las charlas, porque estaría bueno que funcionarios judiciales del Foro de Familia también participen de las mismas. Bueno, en este caso yo me sentí, la verdad, muy emocionada porque una camarista de Misiones me llama y me dice, yo tengo tal caso, me gustaría escuchar su perspectiva, y bueno, pude yo darle toda esta visión crítica de los convenios. Y lo cierto es que, no sé si logró convencer al resto de los camaristas, saca este fallo del año 2023, magnífico, que también se los voy a pasar, en donde se rechaza la restitución. La mamá fue motivo de violencia, vivía con el papá de la nena en Paraguay. El tema es así, porque viene ya desde el propio parto. Queda embarazada, es motivo de violencia, el papá le pega una patada en la panza a la mamá y genera que el embarazo se adelante con 6 meses, da a luz una nena. Bueno, está en incubadora, bajo tratamiento, hasta que logra el peso adecuado. La mamá, ni bien puede retirar a la nena del hospital, se viene a la República Argentina, porque era argentina. Y quien la ayuda a escapar es la hermana del padre, que asistió a todas esas situaciones de violencia durante el noviazgo y durante el embarazo. Entonces, la propia hermana la ayuda a escapar y ahí viene el pedido de restitución de parte del padre que tramita en Paraguay. Y entonces el juez de primera instancia verifica que la residencia habitual para él de la niña estaba en Paraguay, porque allí habría nacido, y ordena el reintegro. Y entonces la mamá apela y ahí llega a la Cámara de Apelaciones de Posadas. La Cámara de Apelaciones hace el cruce, verifica la interrelación negativa entre la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, y la Convención Belén do Pará, también a nivel interamericano, considera que hubo violencia y que queda configurada la excepción de grave riesgo en la salud física y psicológica de la niña, porque además faltaba alguna prueba. Entonces la Cámara, antes de resolver de este modo, ordena como medida de mejor proveer oficio a la policía paraguaya y oficio al hospital donde la mamá estuvo internada para que remita todo ese historial que no había llegado en la etapa probatoria en primera instancia, le pide que lo remitan y con eso resuelve y rechaza el reintegro. Así que fíjense cómo de a poco los jueces están tomando conciencia que es importante lograr llegar a la verdad material y no atarse al texto literal de los convenios que no han previsto la realidad familiar compleja y las situaciones de violencia. No la tuvieron en cuenta, tampoco, por supuesto, el interés superior del niño. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, acá tengo una Comentario. pregunta que es de un poquito más atrás de lo que veníamos hablando. Pregunta a la doctora Serrano si los recursos se otorgan con efecto suspensivo.
Eso es bueno. El de apelación, sí, y también el extraordinario, no el de queja. El de queja, lamentablemente no, pero apelación sí y extraordinario, concedido, sí. Suspende la orden de reintegro. Y de hecho, tengo fallos también para pasarle, sí, porque los abogados generalmente que van por la actora piden efecto no suspensivo, pero bueno, así lo marca el código, sería ya una locura que cambien cómo se concede el recurso de apelación. En principio tiene efecto suspensivo. Bueno, Bien. después no tengo más preguntas, solo un comentario un poquito más arriba de la doctora Ciábola, que dice, qué interesante y tremendo todo lo que contás, tanta legislación para, en definitiva, desproteger, para repensar. Por supuesto que es para repensar. Si no, pensemos en el caso Trotsky. El caso Trotsky, la mamá termina desapareciendo. Es decir, no se sabe dónde está con la nena. Entonces, no, la verdad es que no, esto no nos lleva a buen puerto. ¿Mm? En ninguno de los casos que le comenté. Cuando llegó a buen puerto es porque los jueces han tenido criterio, porque la idea es que el chico guarde contacto regular con ambos progenitores. En el caso Trotsky, el papá tramita un cuidado en Francia, inaudita parte, cosa que acá nunca se podría, llevar adelante un cuidado inaudita parte, en Francia lo lleva, ¿sí? Con todo el vínculo político y logra que le otorguen el cuidado exclusivo de la nena. Y el régimen de comunicación a favor de la madre en forma decreciente. Si la madre viajaba a Francia, primero lo iba a ver una semana, luego 3 días, luego un día, y después de 3 meses no la veía más a la nena. Es decir, un juez francés firmó eso en Francia. Una locura. No sé si ustedes saben que la cultura francesa es bastante patriarcal. ¿Mm? Uno dice, uy, una de las cunas de la civilización. Bueno, más o menos. Se encuentra con muchas inconsistencias. Bueno, tendremos que trabajar por la revisión. Bien, están muy calladas. Sí, acá en el chat no hay más preguntas, no sé si alguien quiere aportar algo más, comentar algo más. Fui clara entonces. Bueno, me alegro. Cami, te tengo que Sí, pasar todo ese material que dije, ¿no? Igual nos queda bueno, la clase la semana que viene, que tenemos alimentos, voy a hablar un poco de alimentos, adopción, voy a hacer como una mezcla. ¿Mm? perfecto, perfecto. Cualquier cosa yo se los envío luego por mail a los participantes. Bueno, bárbaro, Cami, genial. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizado este primer encuentro y nos vemos la semana que viene. Muchas Sí. gracias a todas por participar. Bueno, gracias, nos vemos el martes, que pasen buena semana. Muy claro todo, nos vemos, adiós.